El daño ambiental puro en el derecho peruano. El tratamiento del daño ambiental tiene algunas particularidades que lo diferencian de la aproximación que hace la responsabilidad civil extracontractual. A este daño también se le conoce como el daño ambiental puro, daño ecológico, daño público ambiental o daño ambiental autónomo, siempre haciendo el deslinde con aquellos daños que afecten intereses particulares. Este daño, que en sí mismo no se hace al ambiente, afecta a la sociedad en su conjunto, a la calidad de vida de sus miembros y más aún a su desarrollo. Porque el ambiente, o la biosfera, es el sustento que hace posible la vida en la Tierra hoy y la hará mañana. El daño ambiental puro será pues el daño que causa el ambiente con independencia de la afectación a intereses particulares. Será por ejemplo el daño al río Rímac, a los bosques en Madre de Dios y al mar de Ventanilla, entre otros. Es precisamente por su carácter colectivo que el artículo 4 del título preliminar de la Ley General del Ambiente en adelante, el EGAM, reconoce el derecho a todas las personas de salir en defensa del ambiente sin que sea necesario acreditar un juicio directo. El ambiente. El ambiente puede ser definido, si es que cabe definir aquello que no se conoce completamente, como la integración de todos los elementos que componen el sistema en el que vivimos, la biosfera, y la interacción entre ellos mismos. Esto incluye, pues, lo vivo y lo inanimado, lo visible y lo invisible, lo natural y lo construido, así como una relación entre los mismos, sea esta tangible o intangible. En buena cuenta, el ambiente es aquello que nos rodea, pero no aquello que rodea a la especie humana, sino también a los demás seres vivos y además las relaciones existentes entre todas las especies que habitan la Tierra. Los componentes del ambiente pueden ser clasificados en tres grupos. Primero, el ambiente natural, que incluye el aire, el agua, el suelo, la flora y la fauna, y las interrelaciones entre estos. Segundo, el ambiente construido por el hombre, que comprende ciudades y otras infraestructuras. Y tercero, el ambiente social, que comprende a los sistemas sociales, políticos y culturales. Esta definición amplia, por la naturaleza del objeto definido, comprende también a lo urbano. Por eso, la construcción en el centro comercial Larcomar, en el antiguo Parque Salazar en Miraflores, en Lima, fue materia de cuestionamientos ambientales. La identidad de los vecinos miraflorinos con su entorno estaba vinculada a ese espacio público, y por eso, alrededor de 1996, la infraestructura que hoy alberga 160 tiendas fue objeto de evaluación ambiental por las autoridades competentes. La LGAM, en el artículo 2.3, no define, pero describe al ambiente en el modo siguiente. Y cito, comprende los elementos físicos, químicos y biológicos de origen natural o antropogénico, que, en forma individual o asociada, conforman el medio en el que se desarrolla la vida, siendo los factores que aseguran la salud individual y colectiva de las personas y la conservación de los recursos naturales. Se trata, pues, de una descripción tan amplia que describe poco, pero eso no tiene por qué ser un defecto. Eso responde, repetimos, a la naturaleza de este bien jurídico, cuya definición escapa al ámbito exclusivo del derecho. ¿Acaso no sucede lo mismo en el concepto de bien común? Concepto que ya incorpora lo ambiental como elemento mismo. Siguiendo con la exposición, el daño en la Ley General del Ambiente. El daño en general, según Bustamante Alsina, es el menoscabo que se experimenta en el patrimonio por el detrimento de los valores económicos que lo componen, y también la lesión a los sentimientos, al honor o a las afecciones legítimas. Y respecto al daño ambiental puro, el que estamos tratando, este mismo autor lo define señalando que es toda lesión o menoscabo que atente contra la preservación del entorno constituido por los recursos naturales, vivos, inertes, culturales, materiales e inmateriales, ya sea este en tanto influya en la calidad de vida desde el punto de vista del interés humano.
Ahora, en el derecho, como toda disciplina, muta y hay algunos ya que hablan de una subespecie de daño ambiental puro, que sería el daño moral colectivo ambiental. Este es un concepto utilizado por los tribunales argentinos en un fallo que confirmó en la condena de la demanda el gobierno de la ciudad de Buenos Aires a una empresa constructora por la demolición de un inmueble considerado patrimonio histórico-cultural. En el Perú, la definición de daño ambiental que debemos tomar en cuenta es la del artículo 132 de la LGAMB, todo menoscabo material que sufre el ambiente y o alguno de sus componentes que puede ser causado, contravenido o no disposición jurídica, y que genera efectos negativos actuales potenciales. Es decir, en el derecho peruano exige que se produzca un menoscabo material en el ambiente para que se verifique un daño. Esto parece retórica, pero para la administración pública no lo es, lo cual ha pretendido sancionar el daño ambiental sin verificar la real ocurrencia del menoscabo, es decir, sin demostrar el daño, lo cual ha obligado a algunas empresas a recurrir en vías contenciosas administrativas ante los tribunales. Por tanto, para concluir debemos entender que la LGAMB existe un daño cierto. En esto, caso obvio es el que coincide con el Código Civil, que en materia de responsabilidad civil extracontractual existe la existencia del daño y la verificación del mismo para que se pueda exigir la reparación. Siguiendo con la correlación, podemos decir que hay otros elementos del daño ambiental según el artículo 132, inciso 2, que es la generación de efectos negativos actuales o potenciales. Y finalmente el tercer elemento, que sería el daño, según el artículo 142, inciso 2, que es el que ocurre con independencia de que se haya contravenido una disposición jurídica alguna sobre este supuesto, nos haremos cargo. Esto sería en cuanto al punto B, y pasando al punto C, vamos a referirnos al daño ambiental tolerante en el derecho administrativo. Sabemos que hay daños ambientales que la sociedad está dispuesta a tolerar, aquellos que por beneficio a los que se puede estar asociados son aceptados a través de los mecanismos establecidos por el Estado con la intervención de la ciudadanía. Fundamentando esto, el análisis de tolerancia no debe darse en abstracto, sino caso por caso. Es aquí donde el Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental tiene un rol importante, a través de la evaluación de un estudio de impacto ambiental. En esta línea de ideas es el artículo 25 del mismo autor anteriormente mencionado, que establece que en la IEA se incluyan las medidas necesarias para evitar y reducir el daño que la actividad podría causar en el ambiente a niveles tolerables. Para complementar, se puede decir que el Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental tiene que aún consolidarse y regir de manera homogénea las acciones de las autoridades vinculadas a este. Hasta que esto no suceda, la gestión del Estado en materia ambiental seguirá mostrándose débil y será el derecho de daños encargado a detener, si es que se pueda llegar a hacerlo, aquello que el derecho preventivo ambiental no pudo conseguir. Reiterados saludos, compañeros, doctor. Vamos a tocar el segundo punto que nos hablará sobre algunos aspectos de la responsabilidad civil y el daño puro. El camino jurídico que ha seguido el derecho ambiental está marcado por dos etapas muy importantes, debido a que estas etapas han ayudado a que se le reconozca el derecho ambiental como un bien jurídico protegido. Por ejemplo, en la primera etapa podemos observar en la etapa inicial como está caracterizado por un derecho que protegía indirectamente algunos componentes del ambiente, considerados como propiedad privada, y que esto va a dar paso a la segunda etapa, que se justifica por donde ya se va a reconocer a la naturaleza como un bien jurídico que debe ser protegido por sí misma. Para entender bien estos dos conceptos, estas dos grandes etapas, vamos a poner dos casos, pero estos casos van a ser unos procesos judiciales. En el primer caso, en la etapa inicial, vamos a tratar un proceso iniciado en los años 30 y culminado en los años 1957, entre doña Elvira Santamaría de Basso, representante de la testamentaria de don Juan Basso Velarde, contra la Corporación de Cerro de Pasco, por una indemnización de daños causados por los humos de la Fundación de la Oroya, sobre el ganado de la hacienda de Jatanhuasi. Por otro lado, vamos a tener
una sentencia en la segunda etapa, que nos va a dictaminar que se reconoce la naturaleza como un bien jurídico protegido que merece protección por sí mismo. En la sentencia del 9 de febrero del 2009, recaída en el expediente número 03-343-2007, en la cual una demanda de amparo en defensa del ambiente interpuesta contra las 3 empresas petroleras, suspendidas por sus actividades en el lote 103, hasta que no se encuentre con el plan de maestro del área de conservación regional y cordillera escalera. En conclusión, podemos afirmar que cuando era tradicional que la problemática ambiental se canalizara mediante instituciones del Código Civil, como es el caso de las normas de las relaciones de vecindad e inmisiones, las de abuso del derecho y las de responsabilidad civil extracontractual, la protección del ambiente por la vía administrativa empezó a ganar terreno y tener un crecimiento dinámico. Es así como la legislación ambiental peruana se ha desarrollado rápidamente en los últimos años, aunque de manera dispersa y desordenada. Hay que comprender que, a pesar del desorden y dispersión de las disposiciones peruanas, el derecho tiene unidad y es un sistema organizado. Sobre esto, el jurista alemán Karl Lorenz nos enseña que el derecho tiene, como ordenación sistemática de conceptos, un sistema interno y un sistema externo. El primero contiene los presupuestos del derecho, los principios generales del mismo, las normas no escritas, mientras que el segundo es el derecho escrito, el derecho positivo, el visible. Son sistemas distintos pero están unidos en el gran sistema que es el derecho, un suprasistema, un instrumento al servicio del bien común. En el caso del derecho de daños peruano, creemos que aún está pendiente de desvelar el sistema interno. Sin embargo, a pesar de ello, las normas ambientales deben ser interpretadas y aplicadas obedeciendo al derecho y no a la literalidad de un artículo, lo cual está siendo común en la actual gestión ambiental del Estado peruano. No hay que olvidar de que el derecho de daño responde a principios comunes, aunque se puedan advertir especies diferentes del mismo, como el caso de los daños ambientales puros. Por lo tanto, la interpretación de las normas ambientales no debe hacerse en compartimientos estancos y escapando a los principios generales que informan al derecho en su conjunto. Finalmente, habrá que decir que llevar al derecho ambiental peruano a su madurez requerirá de tiempo, pero sobre todo del insumo conceptual de las decisiones de los tribunales y de la reflexión de la doctrina.